Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con las conferencias nacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y hoy seguimos en el mes de junio. Ahora tenemos el gusto de tener al maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes, que nos hablará de la reforma en materia laboral, un hombre que tiene muchos años en el tema, desde la función pública, desde el estudio de esta nueva justicia laboral. Y qué bueno, porque es una inquietud muy constante ahora en la sociedad y sobre todo ahora con el tema del matiz que se adquiere con el COVID-19, vienen muchas cosas que hay que visualizar. Bueno, Carlos, qué bueno que estás. Carlos es secretario del capítulo Tamaulipas de la Academia Mexicana de Derecho. Carlos, qué bueno que estás en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, en tu fiesta, amigo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor practicar con usted, doctor. Yo creo que es una de las experiencias en esto de mi profesión. Me ha dejado tener amigos como usted que pues amplían bastante el conocimiento y la inquietud de nosotros los abogados para seguir conociendo nuestra materia que tanto queremos. Y perfecto. Se lo agradecemos por todo. El maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes es maestro en la Administración de Justicia Laboral. Se ha desempeñado como actuario, secretario y auxiliar proyectista en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas. Es catedrático de la Universidad Tamaulipeca, secretario general del capítulo Tamaulipas de la Academia Mexicana de Derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de Previsión Social y otras muchas cosas con un muy buen currículum. El maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes. Y bueno, este tema de la reforma hay que entrarle de lleno, Carlos, porque hay mucha inquietud, hay sobre todo también como que muchas expectativas, sobre todo después de ver lo que se anquilosaban ahí los asuntos en las juntas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué motivó al Estado mexicano a implementar nuevas reglas en la justicia laboral, Carlos? Esto es muy importante. Yo creo que si bien para conocer, como lo expresamos en nuestro título, los retos que tiene este nuevo sistema de justicia laboral, sí hay que entender cómo emana esta reforma. Hay que ser conscientes de que efectivamente sí fue parte de compromisos internacionales que en un momento dado vieron a México obligado en una forma más rápida de lo que a lo mejor lo tenemos pensado, implementar la nueva reforma. Ya un poquito los elementos de cómo, los antecedentes de cómo fueron expuestos la reforma en materia laboral, no lo voy a citar tanto porque ya nuestra compañera, la doctora María de los Ángeles López, en su conferencia de vicisitudes de la reforma laboral, ya nos mencionó algunos puntos al respecto. Pero sí voy a referir a algunos puntos de esta reforma constitucional del artículo 123. Obviamente, más que nada de haber nacido, haber emanado de un sistema, de una intención nacional, pues a lo mejor no fue tanto así, aunque estas reformas no son relativamente nuevas. Esto ya se venía suscitando un cambio de paradigma en cuanto a la administración de justicia desde los 80s. Había una propuesta ahí que mencionaban de apartar la justicia laboral del Poder Ejecutivo. Pero bueno, vamos a recordar que esta reforma salió a la luz o en un momento fue tocada en atención a los tratados internacionales en un inicio con el Transpacífico. Este tratado que estaba en proyectos entre Estados Unidos, países, México, países de Sudamérica, en el cual pues se cayó cuando en un momento dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó la presidencia de los Estados Unidos. Pues este tratado pues quedó un poquito en el olvido, pero viene la entrada del presidente Donald Trump a Estados Unidos y pues ameritó una reforma en el TLCAN, en el Tratado de Libre Comercio que existía en nuestro país con los países vecinos de Estados Unidos y Canadá. Bueno, viene este proyecto llamado ahorita TEMEC, que en un momento dado en sus capítulos establece obligaciones del Estado a efecto para poder cumplir con ciertos procedimientos imparciales, independientes, justos
equitativos, transparentes, que cumplan con un proceso legal, así como también que no impliquen costos o plazos irrazonables o demoras injustificadas, ¿sí? Estos son entre los puntos principales que yo considero en lo personal que esta reforma era muy importante para el plano internacional, es la cuestión sindical, ¿sí? La cuestión sindical en aspectos de que México todavía le faltaba poder acceder a todos los compromisos internacionales firmados en las declaraciones de la OIT en la relativa a los principios de derechos fundamentales, la cual establecía que independientemente de que los estados firmaran o no por el hecho de pertenecer a la organización, pues tenían que contemplar esos derechos fundamentales con ciertos objetivos, que eran la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de la negociación colectiva, la eliminación también de las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil, que ya tuvimos ahí unas reformas ya anteriormente en ese aspecto, que fueron aterrizadas en la ley, en aquella reforma del 2012, y así también la eliminación y la discriminación en materia del empleo y ocupación, ¿sí? Así también tenemos el tratado de la OIT, la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa, ¿sí? Que como puntos estratégicos tenía esta declaración, promover el empleo creando un entorno institucional, económico, que ampliar las medidas de protección social, seguridad social. Esto y es muy importante porque establecía una seguridad social y protección de los trabajadores indispensables, aptas a las circunstancias nacionales de cada país. Ya tenemos tratados internacionales que establecían la obligación de los estados en establecer condiciones de seguridad social amplias, ¿sí? Y esta declaración no olvida esos puntos que obligan a los estados a ir implementando seguridad social, porque es más, este tratado no va únicamente, o no establece, tal cual tratados internacionales, que únicamente sea cuanto a trabajadores que se encuentren asegurados, sino también todas las personas, que en un momento dado, todos los países, en este caso también lo trata entre otros también, promover el diálogo social, el tripartidismo, como métodos apropiados. Eso todavía lo vemos en la ley actual, con la Comisión de Salarios Mínimos, también con los elementos con la Comisión de Utilidades. Hay que conservar ese tripartismo, aunque claramente desaparece este tripartismo en las juntas de conciliación, pero no en ciertas figuras que el derecho laboral tiene como esenciales para que se sigan contemplando las figuras de representaciones obrero-patronales y el Estado. También promover y aplicar principios de derechos fundamentales en el trabajo. Esto es sumamente importante por el carácter social de la materia. Hay que recordar que como elemento sustancial de la materia de derecho laboral es que es social, ¿sí? Y esto da un parámetro distinto a los otros dos derechos que tenemos, que es el público y el privado. Cuestiones que debemos de cuidar y no desaparecer, aunque en un momento dado cambiemos el sistema judicial dentro de la partición de justicia laboral. Pero bueno, contempla también esta circunstancia de poder seguir manteniendo este carácter y este principio, más que nada materia de estudio del derecho laboral como carácter social. Bueno, también establece puntos de libertad de asociación y la libertad sindical, es el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Son particularmente elementos esenciales de estos puntos estratégicos que yo les mencionaba. Por eso es que yo menciono que esta es la piedra, el diamante de la corona para poder establecer y que requería en México en un momento dado llevar a la legislación para poder estar en concordancia con los demás pactantes del Tratado de Libre Comercio y poder eventualmente cumplir con los compromisos. Estamos de acuerdo que pues muchas veces se dijo que México competía en una desigualdad con Estados Unidos y en un momento dado el sindicalismo mexicano era una cuestión un poquito complicada para en un momento dado la inversión de capital externo. Así más o menos, de grosso modo,
vamos a establecer cómo esto recayó, cómo vino a permear en el tratado, en el TEMEC, expuesto en el artículo 23.10, que concierne a la materia laboral, la centralización de la pública y las garantías procesales, establece entre varios conceptos que cada parte promoverá la conciencia pública de sus leyes laborales, incluso asegurando que la información relacionada con sus leyes laborales y su procedimiento para su aplicación y cumplimiento esté públicamente disponible. Cada parte asegurará que una persona con interés reconocido conforme al ordenamiento jurídico en un asunto particular tenga acceso apropiado a los tribunales para la aplicación de las leyes laborales. Estos tribunales podrán incluir tribunales administrativos, tribunales cuasi judiciales, tribunales judiciales, tribunales administrativos, tribunales laborales, de acuerdo a los parámetros o ordenamiento jurídico de cada una de las partes, ¿sí? Cada parte asegurará que los procedimientos ante los tribunales para la aplicación de las leyes laborales sean justos, equitativos y transparentes. Cumplan con el debido proceso legal, que no impliquen costos o plazos irrazonables o demoras injustificadas, y de cualquier audiencia de estos procedimientos sea abierta al público, salvo cuando la administración pública establezca condiciones que deberían ser en un momento dado privadas. ¿Sí? Cada parte asegurará que los procedimientos tengan derecho a sustentar o defender sus respectivas posiciones, incluso mediante la presentación de información de evidencia. Las decisiones finales sobre el fondo del asunto deben estar basadas en información, evidencia respecto a las cuales haya dado las partes las pruebas respectivas y estén disponibles por escrito de resoluciones sin demora para que las partes del procedimiento puedan en un momento dado mostrar su conformidad en cuanto al juicio jurídico, procedimiento jurídico. Cada parte proporcionará, según sea apropiado, estos procedimientos el derecho de solicitar la revisión, si procede la corrección de decisiones emitidas por los procedimientos. Le damos a entender que nuestro Estado mexicano contempla el procedimiento si bien es cierto la ley laboral, la reforma de la ley laboral tampoco contempla recursos, ¿sí? Sigue siendo una ley que procura un procedimiento que no se vaya entregando con recursos. Sí, sigue existiendo el recurso máximo que es la ley de amparo, que en un momento puede revisar el actuar de los tribunales laborales, que en su caso emitan estas resoluciones y con esto poder cumplir con lo establecido en el tema. También cada parte asegurará que los tribunales que se conduzcan y revisen los procedimientos sean imparciales e independientes. Esto es muy importante en cuanto a la materia laboral y pues sí, no queja, sino un elemento que a lo mejor en nuestro sistema judicial laboral era impartido desde el ámbito administrativo, ¿sí? Y por ahí habían ciertas vertientes que establecían que no podía existir esta imparcialidad e independencia, pero pues con la reforma estamos ciertos que con la participación o el traspaso del sistema jurídico-judicial laboral al judicial, pues se puede entender que va a existir este tipo de imparcialidad e independencia. Cada parte asegurará que las partes en estos procedimientos tengan acceso a los recursos conforme a su ordenamiento jurídico para el cumplimiento efectivo de sus derechos conforme a las leyes laborales y que estos recursos sean ejercidos de manera oportuna. Cada parte proporcionará procedimientos para hacer cumplir de manera efectiva las decisiones finales de sus tribunales en los procedimientos. Para mayor certeza y sin perjuicio de la decisión de los tribunales, es incompatible con las obligaciones de la parte, conforme a este capítulo, estamos hablando del capítulo 10 del TEMEC, sea interpretado en sentido de requerir a un tribunal de una parte reabrir una decisión que ha sido tomada en un asunto en particular. Esto quiere decir que se respeta la autonomía de cada Estado mexicano en cuanto a la impartición de justicia, en cuanto a sus resoluciones. Y en ningún momento dado
podrá un Estado poder recurrir a alguna determinación efectuada por cada país dentro de sus leyes en el ámbito de su jurisdicción. Bueno, otro de los puntos es que cada parte asegurará que otros tipos de procedimientos dentro de sus órganos laborales para la implementación de sus leyes laborales sean justos, no sean equitativos, sean conducidos como funcionarios que cumplan con garantías apropiadas de imparcialidad, que no impliquen costos casi razonables. Aquí habla más que nada de las personas que en un momento dado van a ser las que lleven a cabo la impartición de la justicia. Ahora bien, expuesto todo lo anterior y recapitulando las verdaderas, se puede decir, orígenes de la reforma, cómo se estableció en México, aunque también hay que aceptar que era necesaria, y me lo confirmo yo, era necesario el desaparecimiento de las juntas de conciliación. El decreto lo mencionaba. Yo considero que no tanto así. No, los requerimientos internacionales no hablaban de la desaparición formal de las juntas y nada de esto. Sí, pero no difiero, y más adelante lo comentaré, el por qué se haya realizado esta circunstancia, pero hay que recordar que los tribunales de trabajo no son totalmente culpables de un momento dado de la situación de la justicia en México. Hay que reconocer que las juntas de conciliación y arbitraje, en las cuales fueron fuertemente, yo creo que criticadas un poquito de más en los diálogos de justicia ciudadana emitidos dados a conocer en el mes de abril de aquel año 2016, ya que señalaban que estas resultaban ser lentas, costosas y de difícil acceso y cuestionables, en el cual se realizaban actos de simulación, discrecionalidad, opacidad. Pero bueno, yo creo que en este aspecto, a mi parecer, no es conveniente arrastrar toda la culpabilidad a las juntas de conciliación y arbitraje, ya que considero que realmente nunca se les dejó fracasar, porque nunca tuvieron esa capacidad, como la tienen los órganos del Poder Judicial, en cuanto a que estos tribunales laborales, los juntas de conciliación, operaban con escasez de materiales. Sí, sabemos que los salarios de los trabajadores de las juntas de conciliación eran muy bajos, salarios de secretario de acuerdos que ganaba 6,000 pesos mensuales. Pues estamos de acuerdo que lo que ocurría era de que pues una persona tenía la capacidad o era capaz, pues buscaba simplemente otro trabajo y dejaba el trabajo en la junta, y lamentablemente las juntas de conciliación iban quedándose cada vez con personal a lo mejor no tan capacitado, o bien llegaban nuevo personal al cual tenías que volver a capacitar, y en ese reinicio de la capacitación, pues obviamente se perdían mucho tiempo y existían ciertas complicaciones. ¿Qué se pudo haber aprendido en lo que se refiere a la justicia laboral en México del sistema anterior? Vamos a poder establecer que se puede aprender en cuanto a estos fracasos o estos elementos en los cuales las juntas de conciliación y arbitraje colapsaron. Un elemento fundamental es la conciliación, ¿sí? Hay que recordar que vamos a entender que el procedimiento laboral, el procedimiento ordinario, especial, tenían la conciliación dentro de su etapa jurisdiccional, pero lamentablemente nunca existió una conciliación, yo lo llamo efectiva, que permitiera en un momento dado llegar a que los conflictos laborales se resolvieran en esta instancia, la mayoría, ¿sí? Hablábamos hace rato de lo económico, de circunstancias que las juntas de conciliación en un momento dado no pudieron obtener, pero sí una conciliación que permitiera en un momento dado disminuir el número de juicios para que los menos llegaran al conflicto, a la jurisdiccionalidad. El caso muy específico del Poder Judicial, cuando entra en funciones
la organismo de conciliación que se va a crear, el centro de conciliación, no realiza su función de conciliar y el 80% de los juicios, o de los conflictos, perdón, va a juicio, pues vamos a tener un colapso también de los tribunales, tal y como le sucedió a las juntas de conciliación. Y acá hay que recordar que también los procedimientos ante las juntas son orales. Y esta oralidad, pues obviamente genera que existan audiencias, las cuales se celebran, ya lo comentaba también una doctora en su participación anterior, que se llevan a cabo en las juntas 15, 20, 30 audiencias en un día, ¿sí? Lo cual hace imposible que en un momento dado el presidente o en un momento dado lo que es el órgano colegiado lo pueda observar. Obviamente crea retrasos, crea conflicto, crea este colapso del sistema judicial. Lo ideal es que se vierta esto como elemento fundamental, la conciliación, para que no suceda. Y yo creo que es un elemento que esencial para que no se repita esta circunstancia. Y obviamente la capacitación, obviamente el Poder Judicial está más afín a tal efecto, dado su origen, su naturaleza del Poder Judicial y impartición de justicia, en cuanto a que contiene los elementos necesarios para la capacitación de su personal, lo que en un momento dado el Poder Ejecutivo, pues no era su fin primordial. Su fin primordial no era la impartición de justicia. Recordemos que son las políticas públicas. En un momento dado sería la política pública de la fomentación del empleo, más no de la jurisdiccionalidad. Que esto, pues sí, mermaba el actuar de las juntas en cuanto a cuestión de no tener recursos. Pero los recursos es una parte primordial y que exista una real conciliación, la que yo le llamo conciliación. Maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes, ¿tú consideras en lo personal, desde tu experiencia, desde tu visión, que era el momento idóneo para la implementación de un nuevo sistema en materia de justicia laboral y sobre todo con esta nueva Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 12 de mayo de 2019, se cumple con los requisitos de este tratado de México, Estados Unidos y Canadá? Si el momento no, tenemos la obligación. Ahora yo puedo ejemplificarlo, por ejemplo, cuando uno planea tener un hijo. Yo creo que a veces uno no planea los hijos, en un momento dado, pues se suscita esta situación en momentos inadecuados, pero hay que afrontarlo. Y así sucede con la ley. No era el momento adecuado. No tenemos, y ahorita menos con esto de la pandemia y de los problemas económicos que se vienen a ver, la posibilidad de sostener la justicia laboral. Yo lo veo de esta. ¿Por qué? Vamos a tener que solventar económicamente 3 gastos. La justicia laboral se va a dividir en 3 gastos muy importantes, que son las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales no van a desaparecer con el inicio de los tribunales judiciales, sino que las juntas de conciliación van a tener que seguir en un momento dado prestando sus servicios, tramitando sus expedientes durante los juicios que se promovieron durante el tiempo que tuvieron vigencia. Y vamos a ver cuánto van a tardar en terminar los juicios. Hay juntas como la de Reynosa, que tiene 10,000 juicios, de juntas locales de mi estado que tiene 2,000 juicios, 3,000 juicios cada una, que muy difícilmente van a terminar en un periodo corto. Esto quiere decir que a lo mejor las juntas van a ir, claro, a lo mejor disminuyendo su número, pero van a seguir existiendo, tal y como sucede con el aspecto de la materia penal, que todavía existen ahí juzgados que siguen manteniendo con el procedimiento. También va a suceder lo mismo con la materia laboral, en la cual van a seguir existiendo las juntas. Eso va a ser un gasto. Otro gasto, el centro de conciliación, el cual, como les digo, es de suma importancia y por lo tanto requiere personal con la capacidad que establece la ley misma, ciertos perfiles específicos para poder solventar y realmente llevar a cabo la solución del conflicto, ¿sí? Y entonces eso también requiere un recurso fuerte. Y el tercer recurso es propiamente el del Poder Judicial, del cual sabemos que tampoco no es un servicio no muy es oneroso, ¿sí?
Entonces, teniendo esos tres factores, esos tres elementos, yo creo que ni siquiera en el momento, en el 2016, era momento económico, ahora menos, pero bueno, ya estamos en este proceso, ya no podemos ir para atrás, tenemos que ver las formas en cómo economizamos esta circunstancia, tanto del Estado como de parte del Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, para poder solventar esta nueva realidad. Ahora, la cuestión de si es idónea o si están cumpliéndose los requerimientos del Tratado Internacional con la nueva ley, yo considero que sí, ya venían, ya con la anterior ley, ya estaban ciertos elementos cumplidos, ¿sí? Como ya había mencionado, la abolición del trabajo infantil, ya estaba desde el 2012, lo de las cuestiones de equidad de género, también ya lo teníamos desde el 2012, son elementos que ya teníamos ahí, que nos faltaba la cuestión sindical, un punto que no tuvimos nunca o hasta el momento no había tenido la oportunidad de efectuarse, aunque ya habían por ahí antecedentes jurisprudenciales que hablaban del voto libre, secreto y directo que tiene que meterse dentro de los recuentos en un conflicto de titularidad de contrato, por ejemplo, ¿sí? Pero sí estos elementos considero, como ya en un momento expresé, sí van, esta ley sí creo en un momento dado que contemple y pueda en un momento ya madura cumplir con estos requerimientos. Claro, siempre y cuando teniendo conciencia y tomando en consideración lo que mencioné, de lo cual ya aprendimos en lo cual colapsó el sistema judicial para efecto, el sistema de justicia laboral, para no volverlo a repetir en este plano, en el plano del Poder Judicial. Así es. Esta reforma laboral, que bueno, primero que hace alusión a ese tema, ¿no? O sea, vaya, las cosas, las constituciones regulan las realidades, no las crean. Entonces, si era un momento complicado por la cuestión financiera, yo creo que ahora es materialmente imposible. Entonces, desde la formación de operadores, o sea, el factor exógeno tiene que analizarse a profundidad, independientemente de que si por estas circunstancias se tendría que esperar un poco más, porque no hay que echar a andar por andar. Lo mismo sucede en el sistema acusatorio, que no se dio un fenómeno terrible como el de ahora, el COVID-19. Entonces, sí que bueno que haces esa reflexión, ¿eh? O sea, creo que es algo que tendría que pensarse, no es porque es algo irreversible, pues las reformas en este sentido pueden generarse contrarreformas, pues para que se analice a profundidad el tema, porque si el objetivo era pues dar cumplimiento a todo este tema del tratado, pero también dar cumplimiento al tema de una justicia pronta y expedita, yo creo que si no hay los suficientes operadores, si no se atiende a profundidad por muchos de los operadores, si no hay la capacidad instalada, si no hay los dineros para hacerlo, habría que pensarlo muy bien. No es echar a andar por andar, no es nada más materializar por materializar, sino hay que ver que las normas respondan a las necesidades sociales, ¿no? Bueno, mi querido maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes, tú que eres un estudioso del tema, y es una de las preocupaciones que se da en el tema del sindicalismo. ¿Afecta la reforma laboral al sindicalismo mexicano? Yo considero que no. Claro, lo afecta en buena forma, ¿sí? Más que afectación, sí provoca un cambio radical en el sindicalismo mexicano. Yo creo que en su momento, en el 2016, cuando esta reforma salió con los diálogos de justicia cotidiana, los sindicatos no dimensionaron la importancia de esta reforma. Ya actualmente ya la conocen, ya están interesados, ya preguntan. De hecho, ya la ley les contempla la obligación de cambiar sus estatutos. De hecho, ya ese término ya les pereció en el mes de mayo, ¿sí? Para poder adecuarlos a la nueva realidad, ¿sí? Que es la democracia sindical y con la libertad sindical, ¿sí? Y representando los principios del voto libre, secreto, libre y secreto que deben de tener para la elección de sus miembros y también para tomar decisiones en cuanto a firmas de contratos colectivos. ¿Qué infiere esto? Había mucha inquietud por parte de personas de la materia, personas puristas,
que decían que el cambio, porque con esta reforma entendemos que la materia o lo colectivo, antes en nuestro actual procedimiento era ahorita complicado porque tenemos 3 leyes funcionando en México, que es la ley del 2012, tenemos la ley anterior del 2012, ¿sí? Que son los juicios anteriores del 2012, la ley del 2012 y actualmente la ley del 2019. Pero bueno, vamos. La actual ley del 2019, vamos a ponerlo así, contempla esta obligación de los sindicatos para efecto de poder, en un momento dado, establecer en sus estatutos la obligación de imponer un voto o poder desarrollar sus asambleas mediante el voto libre, secreto, personal, directo. ¿Sí? No, la democracia sindical ya era un punto que se venía, como le había mencionado, mediante jurisprudencia, pero no lo teníamos dentro de la legislación. Y el efecto, como lo estaba comentando ahorita, de que la reforma contemple que sea únicamente el Centro Federal de Conciliación y Registro de Sindicatos, pues, no falla el nombre, sea el único en todo el país que va a registrar, va a tomar el registro de todos los sindicatos. ¿Esto qué significa? Que a los estados pertenecientes a la federación ya no van a tener injerencia en el ámbito de los conflictos colectivos, sino va a ser la federación. Todos los registros de las juntas locales de conciliación de todo el país van a ser remitidos a las juntas federales, al Centro Federal de Conciliación para su registro, y va a ser quien va a tomar en un momento dado la injerencia sobre todos los trámites de cuestión colectiva se originan. Como mencionaba, había ciertas inquietudes en cuanto a esta práctica, porque se hablaba de un monopolio por parte del órgano federal. Pudiera entenderse así, a lo mejor podemos entender que en un momento dado, si el poder federal no está bien con el poder del Estado, y como puede suceder, y hay una huelga en un Estado, y de repente el Poder Judicial, pero el Poder Federal no interfiere para la solución del conflicto, crea ese problema focalizado en un Estado. Ese es el temor. Pero bueno, vamos a creer en instituciones. Yo creo que es hora de creer en la institución y en la forma como va a ser conseguida. Porque vamos a recordar que este centro de conciliación, su director general, no va a ser designado por el Ejecutivo, tal y como se hace actualmente en las juntas de conciliación, sino que este centro de conciliación, su director general va a ser designado por el Congreso. Y por lo tanto, eso tiene que, en un momento dado, asegurar esa independencia, imparcialidad, que en un momento dado nos está pidiendo el Tratado Internacional, y también, claro, las declaraciones de la OIT, ¿sí? En las cuales, como hemos dicho, sí estamos un poquito retrasados o apenas iniciando en este parámetro, cuando ya debíamos de haberlo hecho de tiempo atrás. Así es. Perfecto, es bien interesante ver todo esto, ¿no? Que se cumplan los estándares de todas maneras de los tratados, pero también los estándares del sistema interamericano, como es el artículo 8 del Protocolo Adicional de San Salvador. Maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes, ¿cuáles son los retos, cuáles consideras que son los retos de los poderes ejecutivo y judicial en la implementación de la nueva justicia laboral? Son varios. Ambos, como en su ámbito de jurisdicción, tienen que implementar las medidas adecuadas para poder poder aterrizar, poder en un momento dado llegar a buen puerto la implementación de la reforma laboral. Como lo mencionaba, doctor, es una situación muy complicada en estos tiempos. Era complicada antes, ahora prácticamente se ha vuelto más complicada. Quedaron, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues, con la pandemia, cuestiones públicas de capacitación. Ya están en el proceso de elección de los nuevos jueces y secretarios del Poder Judicial. Pero todo esto ha quedado un poquito detenido, igual los poderes de
el Poder Judicial del Estado, el Estado de Tamaulipas, también ha quedado un poquito trunco por esta situación. Por lo tanto, si de por sí los tiempos eran complicados, porque los tiempos se puede decir que era pues de 4 años eran un poquito difíciles, cuando hay que recordar que la pena les establecieron, pero de 8 años, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces, si de por sí los términos eran cortos con esa situación de la pandemia, que es la pandemia de todas las actividades que vienen haciendo, aparte de lo económico, ¿sí? Hace más complicada la situación. Aún así, ¿cuáles son esos puntos importantes que debe realizar, en este caso, el Poder Ejecutivo? Yo pienso establecer en sus organismos los centros de conciliación en el ámbito federal. Ya existe también un gran avance, el Estado de México también tiene un gran avance en el ámbito local, establecer los mecanismos para la creación de este centro de conciliación. Pero, ojo, no estamos creando un organismo de conciliación como el que actualmente existe, ¿sí? No es ese, es uno nuevo con nuevas características muy especiales, con gente capacitada en la solución de conflictos. Vamos, no únicamente gente que conozca la materia de derecho. Claro, es un requisito que establece la ley, que el funcionario conciliador tenga el conocimiento básico de la materia de derecho, pero tampoco quiere decir que también sea abogado, o que sea titulado de derecho. Puede ser una persona que tenga los conocimientos de la materia de derecho, pero que esté titulado de psicología, de X especialidad, pero que tenga los conocimientos técnicos afines para poder llegar a la solución de las controversias entre las personas, ¿sí? Ya esto tenemos un camino avanzado con los medios alternativos de solución de conflictos, en el cual yo creo que podemos, en un momento dado, los que manejamos la materia laboral, ajustarnos y atender a esos organismos que ya existen en cada estado y poder aterrizar un organismo, un centro de conciliación adecuado, con una estructura adecuada. Considero que con presencia en los puntos donde existían las juntas de conciliación y arbitraje, las juntas especiales, para poder acercar la justicia a las personas, porque recordemos que no podemos en un momento dado dejar a los justiciables en estado de indefensión a ponerles en un lugar lejano el acceso a la justicia. Lo que se pensaba en un plano en el ámbito federal, pero esto se va a solucionar por las delegaciones que se van a establecer en todo el país para efecto de poder solventar las facultades que tiene el centro de conciliación. En el ámbito del Poder Judicial, la empresa es algo que ya tiene, yo considero, ya un poco analizado. Para ellos, la implementación de este sistema ya tiene cierto camino recorrido con la implementación del sistema penal. Yo lo asemejo mucho a esas prácticas. Yo creo que los laboralistas podemos aprender demasiado de las problemáticas de lo que ha pasado con el sistema penal acusatorio, en el cual también tiene sus situaciones complicadas, en las cuales, como menciono, debemos de observar para no poder cometer o intentar evitar problemas en la implementación de la justicia. Aunque considero que pues, el Poder Judicial va en buen puerto, me consta, he estado en algunos cursos que han impartido, la forma, la capacitación es adecuada, están cumpliendo con los perfiles que se requiere para la materia laboral, ya que hay que recordar la característica de la materia laboral, que tiene el carácter social, ¿sí? La división del estudio del derecho no se hizo por nada. Se dividió el derecho laboral y el derecho privado por una razón. Se dividió por la forma en la cual estos problemas debían ser resueltos, en lo cual el derecho privado no nos daba, ¿sí? Y no
la materia laboral y materia agraria y las demás que se ajustan a la materia social. Entonces, sí, en los perfiles que se están manejando en el ámbito del Poder Judicial en cuanto a las capacitaciones, yo lo creo adecuado. Sí se está dando el interés y se está capacitando a un juez no igual, no un juez preparado igual a un juez de materia privada. Se están capacitando jueces sociales. También es así que en la reforma en 2019, la nueva ley del 2019, se siguen atrayendo todos esos principios básicos de la materia laboral, ¿sí? No desaparece. Los principios son elementales para la justicia social. Sabemos que como justicia social muchas veces los parámetros son inciertos y por ello, al ser inciertos, requerimos de principios que nos ayuden a solventar las controversias. Y esos principios se están sosteniendo por parte de la instrucción que se están dando a los nuevos jueces, ¿sí? Comentaba, por ejemplo, está sosteniendo el artículo 685, que habla de los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, serenidad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal, así como de conservar lo público, lo gratuito, lo previamente oral y lo conciliatorio. Y también marca un punto muy elemental que obviamente el legislador tuvo cuidado de insertar en la ley para poder darle esa calidad al juzgador, que es el principio de realidad, ¿sí? El principio de realidad en el cual va a formar el juzgador en materia laboral. Y ahí es un punto de cierto el poder judicial. Y yo siento que son elementos que se están cumpliendo para en un momento poder relacionar los productos laborales. ¿Qué es el principio de realidad? Vamos a entender que en materia privada manejamos el principio de equidad, de igualdad en el proceso. No podemos, en el derecho privado no podemos darle más oportunidades a una de las partes que a la otra, porque ahí estoy implementando el principio de igualdad. Esto no sucede en la materia social. En la materia social estamos bajo el principio de equidad. Viene esto a fortalecer el elemento de que sí, la ley tiene que en un momento dado, pues, ajustarse a la realidad de una clase desprotegida. En esta podemos entender que es el obrero, la parte obrera, para poder dar mayores elementos, existe un equilibrio, ¿sí? Y este equilibrio permita llegar a una oportunidad de las partes a que tengan un juicio justo, de acuerdo a sus posibilidades. Y esto permite que, por ejemplo, los juzgadores puedan resolver ajustándose no nada más a la estimación de las pruebas, tal y como lo establece la actual ley del trabajo, de las juntas de conciliación, que como elementos de estudio y de resolución de sus juicios, propone que los juzgadores pues dicten sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia y sujetarse a formalismos en la estimación de las pruebas. Por supuesto, solamente argumentando los elementos que llevaron a esa determinación, ¿sí? Es por eso que sí había esa inquietud también en el argot de la materia laboral de que si el Poder Judicial iba a poder solventar esta práctica social que le daban al Poder Ejecutivo, porque se suponía que el Poder Ejecutivo implementaba políticas públicas encaminadas a la protección del trabajo y al quitar este aspecto a la justicia social y dejárselo a la aplicación del Poder Judicial, que entendemos que su situación en materia de derecho privado era la forma de resolver era distinta, sí se protege. Digo, sí existen elementos. ¿Cuáles podrían ser los factores que permiten a los nuevos tribunales laborales no colapsar? Lo mismo que sucedía con las juntas. ¿Cómo puede lograrse, Carlos? Ya en un momento lo mencionaba. Los tribunales de trabajo, vamos a entender, debe de existir también, no nada más la cuestión de parte de los poderes ejecutivo y el Poder Judicial. Hay otros factores que también determinan el éxito de esta nueva justicia laboral. Factores externos, ¿sí? Por ejemplo, ya lo comentaba también la doctora en su conferencia anterior,
que hablaba de los tribunales en cuanto a la conciliación, porque me tocó en el ámbito federal, cuando fui funcionario conciliador, la cuantificación de los asuntos de carácter social del IMSS, Infonavit, Pemex y todos esos, son el 80-85% de lo que llevan las juntas federales de conciliación y arbitraje. Despidos son 5 o 6% de los conflictos que entran al mes en una junta federal de conciliación y arbitraje. Bueno, en las juntas locales también llevan la competencia de conflictos de organismos públicos descentralizados, industria del agua y todo lo demás. ¿Qué pasa con ese tipo cuando el patrón es Estado? Cuando el patrón es Estado, viene la imposibilidad, no porque el abogado del Estado no quiera solucionar el conflicto, sino porque jurídicamente está imposibilitado por la revisión que tienen para efecto de poder llevar un monto de un posible arreglo sin poder justificar ante su Contraloría, ¿sí? ¿Por qué el motivo de ese monto? Y por lo tanto ellos no tienen por lo regular, no tienen esa posibilidad de poder llegar a los conciliatorios. Esto que puede significar que sigamos en lo mismo, que y de hecho lo contempla también en la etapa conciliatoria, que no se pueden resolver asuntos de carácter de seguridad social, por ejemplo, pensiones de invalidez, ya que pues obviamente se requiere la existencia de un peritaje médico para poder determinar la existencia de este. Obviamente todos estos elementos pueden traer que la no conciliación de ese tipo de asuntos, que eso se transfieren al Poder Judicial y colapsen el tipo de asuntos al Poder Judicial, que tiene que haber. Por ahí hay un decreto también cuando salió lo de la justicia ciudadana, lo de los diálogos de justicia ciudadana, de establecer parámetros para que los organismos públicos puedan llegar a la conciliación, pero tampoco lo hemos aterrizado adecuadamente. Eso es parte del patrón Estado. También hay que reconocer el abogado litigante. Los abogados litigantes estamos acostumbrados, se nos instruyó en la universidad al litigio. No se nos formó para solucionar problemas, no se nos educó para solucionar conflictos de las personas, se nos educó para luchar ante los juzgados. Y sí estamos instruidos. Y lamentablemente pensamos que el ámbito jurisdiccional es la forma de obtener la justicia, y no. Hay que volcarnos a los medios alternativos de solución de conflictos, no nada más en materia laboral, sino en todas. Nuestro nuevo sistema judicial general es lo que nos está exigiendo, y si en un momento nosotros como abogados no cambiamos esa inercia del conflicto por el conflicto, no vamos a permitir que la autoridad laboral, penal, civil, puedan impartir una justicia, una forma, formal, en una forma eficiente. ¿Qué sucede también? La población. La población requiere cierta información. Eso el Estado debe de dar información a los trabajadores y a los patrones. Esta nueva justicia laboral, que el trabajador y el patrón tengan conocimiento de esta nueva forma de solucionar los conflictos laborales, de que no entiendan que el conflicto laboral se va a solucionar en un tribunal, sino que tengan la conciencia y la tranquilidad de asistir, que es obligatorio, ¿sí? Porque la conciliación en esta ley es obligatoria, asistir a los centros de conciliación, y que sea este centro de conciliación y acepten que este centro de conciliación pueda solucionar sus problemas. Claro, hay que abarcar a esto más a las demás experiencias que tenemos en los demás derechos, que son los medios alternos, la conciliación privada, el arbitraje privado. Todos los elementos pueden contribuir a resolver todos los conflictos que susciten en materia laboral. Así es.
¿Qué participación tiene la sociedad en el nuevo sistema de justicia laboral en México? Tiene una participación muy importante. Recordemos que no únicamente es un cambio, la justicia laboral atañe a varios cambios. Hablamos del procedimiento porque, pues obviamente es la parte que cambió de la ley de trabajo, porque la parte de derechos esa no tuvo ningún cambio, y la parte de procedimiento fue la que tuvo este cambio. Y en un momento dado, pues los manejadores de este procedimiento, pues sabemos que son los litigantes, es el órgano partido de la justicia, y la población por lo que busca la justicia, no tanto el cómo o los procedimientos, en cómo se lo logren. Pero bueno, ¿cuál es el impacto importante? Como he mencionado, que en un momento dado el patrón cambie de cultura, el trabajo cambie de cultura. Tenemos años en México, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, estableciendo la nueva cultura laboral, pero realmente nunca la hemos aterrizado. Seguimos hablando de que el trabajador hace como que trabaja, el patrón hace como que paga. Y yo creo que esas prácticas que son arraigadas culturales deben de empezarse a acabar, deben de empezarse a cambiar. Esto no es un cambio, entiendo que de un año a otro va a pasar mucho tiempo, es generacional, pero como mencionábamos ahorita el punto de que si era tiempo, no era tiempo de la reforma, a lo mejor no, pero no podemos esperar a que sea tiempo, porque si esperamos a que sea tiempo de implementar un cambio en la impartición de justicia, nunca nos va a llegar, porque nunca vamos a estar totalmente preparados para poder solventar un cambio de justicia, porque no solo son cuestiones de capacitación económicas, sino también culturales, en la cual la sociedad tiene una participación importante. Los sindicatos es una parte fundamental en la cual van a tener que cambiar su forma de llevar a cabo sus prácticas sindicales. Los líderes sindicales van a ser verdaderos líderes sindicales, los cuales van a necesitar la opinión y el voto de sus agremiados para poder accionar y tener la representatividad ante las juntas, que este es un elemento muy importante, la representatividad de los sindicatos ante el registro, ante el registro de conciliación, el centro de conciliación. Entonces, todos estos cambios y formas nuevas de materializar lo que es el factor económico del trabajo. Carlos, dos preguntas. La primera, ¿qué perfil deben tener un conciliador y el juez en esta nueva justicia laboral? Son 3 minutos para esta y para la que sigue. El perfil del conciliador tiene que ser una persona que tenga, obviamente, instrucción para efectos de técnicas de solución de conflictos. No es necesario que sea un abogado, pero sí que tenga el conocimiento adecuado del derecho laboral, porque recordemos que existen derechos irrenunciables en materia de trabajo. Por lo tanto, la persona que concilia, la conciliación, a diferencia de la mediación, en la conciliación se propone la solución del conflicto. En la mediación son las personas quienes establecen las formas de solucionar su conflicto, lo que es contrario a la conciliación, en la cual la autoridad es la que propone la solución del conflicto. Entonces sí debe tener un conocimiento, debe ser una persona que sea asertiva, que sea que entienda el problema, que entienda la materia, que, como mencionaba, que tenga esas capacidades de psicológicas, materiales, para poder establecer entre las personas aquella posibilidad de poder tener la confianza de poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Ahora, en cuanto al juzgador, ya mencionaba, el juzgador debe de materializarse en el ámbito del estudio del derecho social, ¿sí? El juzgador debe ser un experto en materia o en los juicios orales, como cualquier otro. Si bien es cierto, el procedimiento laboral ya era oral, realmente esta oralidad era un poquito, pues, subjetiva, ¿sí? Vamos a ponerle así. El juzgador actual tiene que aperturarse. El juzgador actual tiene que abrir más allá de lo que establece la norma. Tiene que ver las consecuencias de sus resoluciones. Rápido.
Doy un ejemplo. Un cerillito de personas que trabajan en los centros comerciales. ¿Puede en relación de trabajo? Puede ser. Existe subordinación, tiene personal subordinado y salario. El salario no es un elemento fundamental, lo ha dicho la Corte. ¿Puede existir una relación? Sí. ¿Qué pasa si un juzgado condena a una empresa de estas, Walmart, Soriana? Acabas con una fuente de empleo. Acabas con esa oportunidad de gente que se dedica a eso, porque esas empresas ya no van a tener el interés porque pueden tener problemas. Ese es el tipo de juzgador. Que juzgue no nada más en cuestiones a rajatabla, sino también que juzgue cuestiones sociales, económicas, activas. Sí. Excelente disertación del maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes. Carlos, pues muchas gracias por participar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de tu fiesta, porque tú eres miembro muy importante del capítulo Tamaulipas. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por esta oportunidad. El tema es amplísimo, no hemos atendido nada a lo que es la reforma, es un tema bastante largo, a punto por punto cuáles son los cambios, pero pues es algo que poco a poco los abogados... No, y generaremos un taller, empezamos con un taller de género en julio y vamos a generar un taller precisamente en agosto, del cual tú vas a participar. Van a participar 10 expositores en todo un taller bien perfectamente armado por parte de la Academia Mexicana de Derecho, y entonces ahí tendrás la oportunidad de generar un segundo segmento, porque sí es muy vasto el tema y muy importante, y qué bueno. Hoy tuvimos con nosotros, con una excelente disertación, al maestro Carlos Alberto Ortiz Reyes, con el tema de la nueva justicia laboral en México y sus retos. Y yo creo que en una hora es complicado, pero en una hora tuvimos, gracias al conocimiento y a la experiencia de Carlos Alberto, la posibilidad de conocer todo lo que, las implicaciones que tiene la reforma, incluso los mitos, ¿no? Para muchos que son, pero sobre todo los retos, cómo deben de asumirse. Y qué bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer, doctor. Estamos viendo. Continuamos con la próxima conferencia. Gracias.